curso de física básica para la formación de ingenieros, en los que van ustedes a aprender conceptos fundamentales con lo que tiene que ver con elasticidad, fluidos, ondas, temperatura, calor y la parte termodinámica. Elasticidad, el esfuerzo y deformación por volumen. Un cuerpo con un cierto volumen, V sub 0, volumen inicial, ¿sí?, que se encuentra soportando, digamos, esfuerzos de compresión en todas las direcciones, en todas sus caras, que ese esfuerzo, ¿sí?, que es la fuerza sobre el área en todas sus caras, lo que se va a conocer es con el nombre de presión. Digamos que este cuerpo tiene un volumen inicial V sub 0 cuando está soportando esfuerzos de compresión en todas sus caras, que por el momento le vamos a llamar presión, una presión inicial. Si luego este cuerpo es sometido a un aumento de presión en todas sus caras, entonces ahora lo que vamos a ver, una condición 2 o final, este sería el volumen inicial. Pero si lo sometemos a esfuerzos en todas sus caras y ese esfuerzo aumenta, entonces ahora tendremos un volumen final, debido a que aumentó el esfuerzo en cada una de las caras. Esto es lo que le vamos a llamar una presión final en cada una de sus caras. Entonces, ¿qué es lo que está sufriendo este cuerpo? Una variación de la presión. Es decir, aquí lo que va a sufrir este cuerpo, ha sufrido, es un aumento de presión o una variación de la presión. Esto es lo que le vamos a llamar esfuerzo de volumen. Este esfuerzo va a hacer que todo su volumen disminuya a un volumen final que será el volumen inicial más la variación de volumen que ha sufrido este cuerpo. Esa variación de volumen, como ha disminuido, entonces esta variación de volumen será de signo negativo, ¿sí? Entonces aquí también tendremos una presión final, que será la presión inicial más una variación de presión. Debido a esa variación de presión, ¿sí?, se produce una variación de volumen, digamos una contracción, ¿sí?, en todas sus dimensiones. Entonces, esto de aquí es la variación de volumen. Vamos a tener un nuevo término que se llama el delta V sobre el V sub 0. Esto se llama la deformación de volumen. Entonces tenemos el delta P, que es el esfuerzo de volumen, y vamos a hacer una analogía. Nosotros decíamos que los esfuerzos normales, ¿verdad?, el esfuerzo normal de tensión o de compresión, que ya los estudiamos, ¿sí?, según la ley de Hooke, ¿esto qué era igual, jóvenes? Al módulo de Young o módulo de elasticidad multiplicado por la deformación unitaria. Entonces, por el delta L sobre L sub 0, ¿sí? Algo muy parecido vamos a hacer ahora con esta deformación por volumen, ¿sí? El esfuerzo de volumen, que sería la variación de presión, ¿sí?, va a ser igual, ¿sí?, a B, que ya vamos a definir que B es una propiedad del fluido, ¿sí? Este B es una propiedad del fluido y se llama módulo de volumen.
módulo de volumen. Ya sabemos que el esfuerzo de volumen es igual al módulo de volumen multiplicado por una deformación, que será la deformación, ¿cómo se llama esto? La deformación de volumen, multiplicado por un signo negativo. ¿Por qué? Porque esta variación de volumen es negativa, con este negativo se hace positivo. ¿Ok? Entonces, esto es lo que se conoce con el nombre de deformación de volumen debido a un esfuerzo de volumen. ¿Sí? Este módulo de volumen también nos sirve para determinar lo que se llama la compresibilidad del fluido, del líquido, del agua, del aceite. La compresibilidad de este fluido no es otra cosa que el inverso del módulo de volumen. K es la compresibilidad ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a ver? Que a medida que el fluido, el agua o el aceite, tenga un módulo volumétrico alto, la compresibilidad será muy baja. Por eso es que más adelante, cuando estudiemos ya los fluidos, se consideran incompresibles, aproximadamente. Quiere decir que no hay variaciones significativas de volumen. La compresibilidad es muy baja, entonces se puede considerar bajo ciertas condiciones los líquidos como incompresibles. ¿Sí? Pero ya vamos a estudiar ahora que sí existe una variación de volumen. Lo que pasa es que esa variación de volumen es extremadamente pequeña con respecto al volumen inicial, de tal manera que podría, para un estudio sencillo, considerar despreciable esa variación, y entonces se considera, por ejemplo, incompresible. El agua, ¿sí?, como fluido ideal, una de las condiciones que más adelante la vamos a usar es que se considera incompresible. Pero para estudios de mayor precisión sí deben considerarse estas variaciones, ¿no? Aquí tenemos el esfuerzo de volumen, que es igual a menos el módulo de volumen por la variación de volumen. ¿Sí? Esto es lo que hemos visto, jóvenes. ¿Sí? Cada uno de los líquidos tiene un coeficiente de compresibilidad. Los líquidos por lo general se consideran incompresibles. ¿Sí? Pero eso, digamos, para hacer un estudio más sencillo. ¿Sí? En la realidad sí tienen una variación de volumen. Entonces, por ejemplo, mire, el alcohol etílico tiene una compresibilidad de 110 por 10 a la menos 11 pascal a la menos 1. El agua tiene 45.8 por 10 a la menos 11. ¿Cuál de los dos tendrá mayor variación de volumen cuando esté sometido a esfuerzos de volumen? ¿Cuál cambiará más sus dimensiones? ¿Cuál variará más su volumen? ¿Ah? El que tiene mayor compresibilidad, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿el alcohol o el agua? ¿Ah? El alcohol. Para la aplicación, con este ejercicio vamos a trabajar, jóvenes. Una prensa hidráulica contiene 0.25 metros cúbicos de aceite. Vamos a trabajar en metros cúbicos. Miren, el aceite ya tenemos un volumen inicial. Calcule la disminución de volumen de aceite cuando se somete a un aumento de presión, un delta P, este es el esfuerzo de volumen, de 1.6 por 10 a la 7 pascales, o sea, aproximadamente unas 160 atmósferas de presión. O sea, una variación de presión extremadamente alta. ¿Sí? El módulo de volumen del aceite, B, igual a 5 por 10 a la 9 pascales. Y su compresibilidad, que es el inverso del módulo de volumen, 20 por 10 a la menos 6. Entonces, ¿qué es lo que queremos calcular aquí?
¿cuánto disminuye el volumen de aceite? En la prensa hidráulica tenemos un volumen de 0.25. Como aumenta la presión, entonces va a tener una disminución de volumen, ¿sí? Eso es lo que vamos a calcular en este momento. Sus compañeros han determinado que la variación de volumen, la disminución de volumen, es 8 por 10 a la menos 4 metros cúbicos, ¿sí? Ha disminuido eso. Ahora, para que ustedes se cercioren que esa variación de volumen, ¿sí? Digamos que es muy pequeña, a lo mejor menor que el 1%, ¿sí? Y por eso es que en los líquidos, cuando se considera un fluido ideal, se consideran los líquidos incompresibles porque esa variación es pequeña. Ahora la vamos a ver, veamos en porcentaje cuánto representa, jóvenes, cuánto representa en porcentaje la variación de volumen con respecto al volumen inicial. La variación de volumen, 0.33%, la tercera parte del 1%, ¿sí? Muy pequeño. Pero también dése cuenta que aún es el valor muy pequeño, pero cuando están sometidos a unas presiones extremadamente altas, y cuando las presiones son relativamente bajas, esa variación de volumen será todavía mucho más pequeña. Mecánica de fluidos. Vamos a estudiar lo que es la hidrostática, con lo que es densidad, la presión de un fluido, la presión con la profundidad, el principio de Pascal, la presión absoluta y manométrica y los medidores de presión. La densidad, jóvenes, es una propiedad de todos los materiales, de los sólidos, de los líquidos, de los gases. Se define como la relación que existe entre la masa y el volumen. Entonces, la densidad no es otra cosa que la masa sobre volumen. Sus unidades, kilogramos sobre metros cúbicos, ¿sí? En el sistema internacional. También otras unidades muy utilizadas son gramos sobre centímetros cúbicos. Por ejemplo, lo más común, y esto es lo que todos deben saber, por lo menos la densidad del agua. ¿Cuál es la densidad del agua? ¿Eso es 1 o 1000? ¿Cuánto es? Depende de las unidades. Entonces, hablemos de 1000. 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. O también es 1 gramo sobre centímetro. Noten algo importante, ¿sí? Si usted tiene la densidad en gramos sobre centímetros cúbicos, está multiplicado para pasarlo a kilogramos sobre metros cúbicos, ¿por cuánto? Por un factor de 1000. O si no, supongamos que usted dice, yo tengo la densidad del aceite, que es 0.8 gramos sobre centímetros cúbicos. Aquí está la aplicación. Multiplicamos por un factor de 1000 y ahora tenemos 800, ¿pero en qué unidades? La densidad del mercurio es 13.600 kilogramos sobre metros cúbicos. Esto tienen que ahora ya saber esto, a partir de este momento ya. O también en gramos
sobre centímetros cúbicos, ¿cuánto? 13.6 gramos sobre centímetros cúbicos. Esta es una propiedad, ¿sí?, para comparar los materiales o los fluidos para saber cuál es más denso que otro. Así, por ejemplo, estamos viendo que el mercurio es más denso que el agua. ¿Cuántas veces más denso? 13.6. Entonces, jóvenes, para comparar las densidades, ¿sí?, se utiliza lo que se conoce con el nombre de densidad relativa. La densidad relativa no es otra cosa que la densidad de la sustancia sobre la densidad del agua. Es una comparación de cuántas veces es mayor la densidad de una sustancia comparada con la densidad del agua. Así como, por ejemplo, ¿cuál será la densidad relativa del mercurio? La densidad relativa del mercurio será la densidad del mercurio sobre la densidad del agua. O sea, 13.600 kilogramos sobre metros cúbicos sobre 1.000 kilogramos sobre metros cúbicos. Noten algo importante, que la densidad relativa es adimensional. O sea que esto no tiene unidades y esto es 13.6. Generalmente en los materiales, en los fluidos, se suele utilizar esta densidad relativa. Si queremos determinar la densidad de la sustancia, conociendo la densidad relativa, simplemente es la densidad de la sustancia igual a la densidad relativa por la densidad del agua. Generalmente con respecto al agua, ¿sí? Pero si alguien quiere decir la densidad relativa con respecto a otro fluido, tiene que mencionarlo con el respecto a qué fluido es. Pero por lo general es con respecto al agua. Así, por ejemplo, ¿no? Dice, un aceite tiene una densidad relativa de 0.8, determine su densidad absoluta. La densidad absoluta del aceite, ¿a qué sería igual? Densidad relativa por densidad de la, en las unidades que usted desee. Si queremos en kilogramos sobre metros cúbicos, multiplicamos por 1000. Si queremos en gramos sobre centímetros cúbicos, multiplicamos por ¿cuánto? Por 1. ¿Ok? Entonces esto vamos a tener aquí 0.8, ¿sí?, por 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Entonces 800 kilogramos sobre metros cúbicos. Su símbolo gamma. El peso específico, ¿sí?, también es otra propiedad de los materiales y de los fluidos. El peso específico es la relación entre el peso del fluido y su volumen. O sea que el peso específico va a ser el peso, llamemos W, sobre el volumen, ¿sí? Pero el peso también conocemos a qué es igual el peso. Masa por gravedad. También lo podemos aquí igualar como la masa por gravedad sobre volumen. Y luego, masa sobre volumen es, entonces, el peso específico también puede ser escrito como la densidad del fluido por la gravedad. Las unidades para el peso específico, como se trata de peso, tiene que ser en unidades de fuerza, newton, sobre metros cúbicos. Entonces, como una aplicación sencilla para que usted vaya practicando, es calcule el peso de un cubo de aluminio de 10 centímetros de lado si su densidad es 2.7 gramos sobre centímetros cúbicos. Exprese su respuesta en newtons y en kilogramos fuerza. Todo esto tiene que usted pasar al sistema internacional. Esto pasarlo a metros, esto de aquí pasarlo a kilogramos sobre metros
cúbicos, que a propósito usted ya sabe, sin hacer mayores cálculos, ¿cuánto es en kilogramos sobre metros cúbicos? 2.700. No se olvide que la conversión, 1 kilogramo fuerza, equivale a ¿cuántos newtons? 9.8 newtons. Aquí está, su compañera lo resolvió, primero en centímetros, gramos sobre centímetros, y luego lo pasó al sistema internacional, ¿sí? Donde tenemos ya en newtons, luego hizo la conversión para sacarlo en kilogramos fuerza. Presión. ¿Sí? Entonces, jóvenes, nosotros sabemos que los fluidos, los líquidos, ¿sí?, son buenos para soportar compresión. Con esa propiedad se ha construido lo que nosotros conocemos como la prensa hidráulica, pero pésimos para soportar esfuerzos de corte, ¿sí? Te puede empujar algo con un fluido, ¿sí? Pero a un fluido no puede alarlo, ¿verdad? Se prende inmediatamente, pero es bueno para soportar compresión. Esa propiedad se usó para construir la prensa hidráulica con el principio que vamos a ver más adelante, que se llama el principio de Pascal, ¿sí? Entonces, jóvenes, la presión se define como, si supongamos que todo este salón de clases es una piscina, está llena de agua, ¿ya? Entonces, a cierta profundidad, ¿sí?, si colocamos un cuerpo a cierta profundidad, vamos a ver que experimenta una fuerza que le vamos a llamar un diferencial de fuerza, y esa fuerza distribuida sobre un área, esa relación es lo que vamos a conocer como presión. Supongamos que, como les decía, que estamos dentro de un fluido, ¿sí?, y colocamos este material aquí. Entonces, por este lado va a actuar, cogemos solo una parte de esto, por este lado va a actuar un diferencial de presión, diferencial de fuerza, distribuida en un diferencial de área. Eso es lo que se conoce, jóvenes, como la presión. La presión si tenemos por aquí, ¿sí?, cojamos que este es un pedazo de este material, esta es una porción de área pequeña, en esta porción de área va a actuar lo que se conoce como un diferencial de fuerza. Esa relación del diferencial de fuerza en esa área que se ha distribuido esa fuerza se conoce con el nombre de presión. Si este fuera un fluido, la piscina está llena de agua, colocamos este cuerpo aquí, entonces por este lado hay una fuerza sobre esta área que se llama presión, ¿verdad? Pero por el otro lado también tiene que haber una fuerza, ¿verdad?, distribuida para esta área que se llama presión, por acá. ¿De acuerdo, jóvenes? Es que tiene que haber una fuerza por este lado y por el otro lado. ¿Por qué? Porque el fluido está en equilibrio, en reposo. De lo contrario, este estaría moviéndose. ¿Ok? Entonces, jóvenes, esa relación del diferencial de fuerza sobre el diferencial de área es presión. Entonces, por este lado está actuando una presión. Por el otro lado, también le acabo de explicar, ¿sí?, que también está actuando otro diferencial de fuerza sobre ese diferencial de área.
Entonces hay una presión que está actuando por los dos lados, ¿sí? Y si coloco eso en el mismo plano, a la misma altura, ya lo tenía así, fuerza sobre área, no se mueve. Pero si ahora esto lo coloco aquí, en el mismo plano, a la misma profundidad, ¿lo vieron? Voy a tener aquí fuerza sobre área, y acá abajo, fuerza sobre área. Entonces, jóvenes, de igual manera, aquí tendré un diferencial de fuerza sobre un diferencial de área. Por la parte de abajo, un diferencial de fuerza sobre un diferencial de área, ¿sí? Entonces, jóvenes, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Sí? Que si tenemos un fluido y yo voy a coger ese punto donde había colocado ese cuaderno, lo coloqué vertical, luego horizontal, y decíamos que cuando lo coloqué vertical había una presión aquí, otra presión acá. Entonces, por aquí hay una presión, por acá también hay otra presión, y cuando lo coloqué horizontal, por aquí también hay una presión, por acá también hay una presión. Entonces, ¿qué está pasando en ese punto? La presión está actuando en todas las direcciones. ¿De acuerdo? En todas las direcciones. Y la presión en ese punto es exactamente la misma. ¿Sí? Entonces, jóvenes, la presión, el diferencial de fuerza sobre el diferencial de área. La presión en ese punto actúa en todas las direcciones. De arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, de la derecha a la izquierda, de la izquierda a la derecha. ¿De acuerdo? Jóvenes, por ese motivo es que la presión, usted no le puede poner una dirección única. Por ese motivo es que la presión no tiene, digamos, una dirección propia, y esto ya no es un vector, esto es un escalar. ¿Sí? Jóvenes, la presión entonces aquí, ¿sí? Es igual y en todas las direcciones está actuando aquí. Jóvenes, más adelante, ya lo vamos a demostrar, la presión que está soportando un punto o un buzo que se encuentra a cierta profundidad en el mar o en la piscina, más adelante vamos a conocer que esa presión se llama presión hidrostática, ¿sí? Y que solo es la densidad ¿de quién? De este líquido. Si es el mar, del agua del mar, o si es una piscina, del agua de la piscina, por la gravedad y por la profundidad en la que se encuentra. Esto lo vamos a ver más adelante. Como este de aquí está en un mismo plano horizontal que este, quiere decir que si yo estoy por aquí, en este punto, la presión va a cambiar a la misma profundidad. ¿La presión va a cambiar o no? No. Entonces estamos viendo que la presión, y lo vamos a usar, jóvenes, más adelante, la presión, ¿sí?, en un punto que se encuentra en un mismo plano horizontal, en otras palabras, a la misma profundidad de un fluido, las presiones son iguales, ¿sí? Esa propiedad la vamos a usar cuando estemos estudiando y resolviendo los problemas que tienen que ver con manómetros, ¿sí? Y tenemos otro punto por acá, a la misma profundidad, las presiones seguirán siendo el ρg H. También otra unidad que es el bar, y que un bar es 10 a la 5 pascales, ¿sí? Jóvenes, cuando esto de aquí lo escucha usted frecuentemente cuando va, por ejemplo, a completar el nivel de aire en los neumáticos, cuando usted entra llega a la vulcanizadora, ¿qué le preguntan? ¿Cuántas? Ya, generalmente dice cuántas libras, ¿no? Pero realmente ellos quieren decir, ¿sí?, libras fuerza sobre pulgadas cuadradas, ¿sí? ¿Y cuántas le dicen?
para un auto? 30, pero ya saben que son 30 libras fuerza sobre pulgadas cuadradas. Esa es la presión que tiene que colocar dentro del neumático para que funcione correctamente. ¿Sí? También le decía que las columnas pueden ser, la presión puede ser expresada en forma de columna. ¿Sí? Una presión de 1 milímetro de mercurio. ¿Sí? Así, por ejemplo, una presión de una columna de 760 milímetros de mercurio. ¿Qué será eso, jóvenes?